Bueno, vamos a ir dando inicio a este audio chat que, bueno, espero sea también de participación, porque no, el objetivo no es solamente escuchar a nuestro invitado, sino que también podamos dar algunas opiniones y sobre todo conversar sobre este hecho que nos une a todos y que es realmente forjador de nuestra nacionalidad. Bueno, como les decía, este audio chat va dedicado al 129 aniversario del alzamiento del 24 de febrero, que fue un evento crucial en la historia de Cuba, como todos sabemos, y que marcó el inicio de la última etapa de las luchas por la independencia de nuestro país contra el dominio colonial español. En esta fecha se inició la llamada Segunda Guerra de Independencia, también conocida como Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Bueno, sabemos que para Cuba el alzamiento del 24 de febrero de este año fue un símbolo de la determinación del pueblo cubano por alcanzar su libertad y su autodeterminación. Esto fue el resultado de años de descontento y resistencia ante el régimen colonial español, exacerbado por las condiciones de opresión y de explotación que sufríamos los cubanos hasta la época en que ya se logró la independencia de España, pero que sabemos que desgraciadamente fue después intervenida nuestra patria. Este alzamiento fue también significativo porque logró reunir a diversas figuras clave en la lucha de nuestra patria, como José Martí, Máximo Gómez, Antonio Maceo, estos gigantes que lideraron el movimiento independentista y organizaron a las fuerzas rebeldes. Este reinicio de la contienda en contra del coloniaje español condujo, como bien lo sabemos, a una guerra prolongada que tuvo un impacto duradero en la sociedad cubana, con muchas consecuencias también. Bueno, esto lo podremos comentar aquí. Con ello se pretendía además, como lo señaló Martí en su testamento político, impedir a tiempo que se extendieran por las Antillas los Estados Unidos y que cayeran con esa fuerza más, y aquí lo estoy citando, sobre nuestras tierras de América. Aunque esta guerra, ganada a fuerza de siglos de sangre y lucha, fue larga y costosa, concluyó con la retirada de España, pero desgraciadamente condujo a la intervención taimada de Estados Unidos y a una paz sin independencia que fue seguida por un periodo de ocupación estadounidense de más de 60 años. Bueno, para hablar de esta fecha y de su importancia para Cuba, tenemos hoy a un invitado que es Hassan Pérez Casabona, licenciado en Historia, máster en Seguridad y Defensa Nacional, también profesor auxiliar del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Pero bueno, parece ser que tiene algún problemilla de conexión. Podemos seguir esperándolo y mientras tanto, bueno, pues no dudemos entonces en compartir aquí nuestras opiniones, nuestros puntos de vista sobre esta jornada y sobre la importancia que tuvo el 24 de febrero y que tiene para nuestro país. Sí, mira, quería comentar que Hassan tiene problemas por el Telegram y nos acaba de enviar un audio que quiere que pongamos en este caso en un momento y de todas formas va a intentar resolver a ver si tiene posibilidad de conectarse de otra forma. Yo espero que el audio se pueda escuchar. Voy a intentar pasarlo a través de mi micrófono y bueno, os dejo la palabra que nos acaba de enviar él para modo de prólogo del evento. Antonio. En primer lugar, un gran saludo a todos los amigos de Europa por Cuba y el resto de las organizaciones que han convocado a este audio chat, especialmente dedicado a celebrar la efeméride del 24 de febrero, de altísima significación dentro de la historia nacional y por ende dentro de nuestro amplio batallar en el terreno de la lucha ideológica en aras de ser una nación independiente, soberana y que en los últimos 65 años ha decidido llevar adelante su proyecto emancipador, su proyecto socialista. El 24 de febrero es uno de los pilares de la nacionalidad cubana. Es el momento en que en un día como ese de 1895 comienza la denominada guerra necesaria, la guerra organizada por José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, una contienda necesaria, imprescindible, impostergable en aras de hacer realidad los sueños por los cuales habían luchado durante los 10 años de la Guerra Grande, de 1868 a 1878, también durante el periodo conocido como la Guerra Chiquita, entre 1878 y 1880, y en todo ese lapso que media entre 1880 y 1895, el denominado gran periodo
de tregua fecunda, de reposo turbulento, donde se elaboraron diferentes planes, se concibieron diferentes propuestas por varias de las figuras más prominentes de la guerra grande, y a la cual se va sumando la Hornada de los Pinos Nuevos, la que encabeza José Martí con su sabiduría, con su capacidad extraordinaria para unar, para tejer la unidad, para abortar las alianzas en base a sólidos principios entre todas las generaciones de Cuba. Esta es una guerra que Martí concibe y que es organizada por un partido, el Partido Revolucionario Cubano, el partido del 10 de abril de 1892, el partido con todo y para el bien de todo, y creo que aquí hay una aportación de extraordinario alcance, incluso que va más allá de nuestra geografía, el hecho de concebir, organizar, convocar, aunar esfuerzos, diseñar las estrategias para lograr en la primera etapa de la independencia y luego fundar todo ese proyecto de república martiana, república del culto a la dignidad plena de los hombres, de servicio, de que todo cabe en un ala del colibrí, todas aquellas virtudes, como señalaba también en el PRC, y que tiene como arquetipo la construcción partidista, un partido, si se quiere, de nuevo tipo, porque es un partido que lo que pretende es sumar, incorporar, multiplicar, es un partido con una profunda concepción democrática, con participación desde su base para la elección del secretario, del tesorero y del delegado del partido, que son las dos instancias fundamentales que van a ser electas por la base. Entonces, el 24 de febrero de 1895, con la orden de alzamiento y que se van a producir de forma simultánea en distintos lugares de la geografía antillana, no solo en Baire, en Ibarra, en Guantánamo, en La Confianza, en distintas locaciones del país, va a prender nuevamente la llamarada de la revolución nunca apagada, pero que con una nueva energía, con un nuevo brío, echado a andar en esa recta final en aras de alcanzar nuestra independencia. Hay toda una concepción, como ya decimos, programática, ideológica, también cultural, de organización política, en la cual José Martí, que ha estudiado en detalle todos los méritos, pero también los desaciertos de la etapa precedente, ha comprendido que es necesario fomentar un proyecto sobre la unidad. Cualquier capacidad para llevar adelante una propuesta emancipatoria tenía que ser fundada sobre la unidad, que limara las asperezas y que lograra convocar lo mejor de las virtudes, no solamente de ese man visado, de su dirección histórica, de sus grandes jefes, Máximo Gómez, Antonio Maceo, las figuras fundamentales, sino que sumara también cada vez más al resto de la población y que lo convirtiera en una guerra genuinamente popular. Se sabe que esa contienda en 1898, utilizando un pretexto, cuando prácticamente la guerra ya estaba, debía acabarse en favor de las huestes cubanas que habían logrado precisamente con todo su heroísmo obtener múltiples victorias en el terreno militar. Estados Unidos va a esgrimir el pretexto, la voladura del acorazado May, y bueno, con este hecho, inaugurando también un periodo nefasto en la historia de los Estados Unidos en cuanto a política exterior, utilizar un pretexto para luego legitimar el comportamiento de sus élites políticas, se le va a declarar la guerra a España, la resolución conjunta, y que luego suscribiría el presidente McKinley y hacer toda esa maquinaria de alarde, de fuerza, derrotar a la escuadra, al almirante Cepeda, en las batallas que van a tener lugar en Santiago de Cuba, y bueno, impedir esa ignominia, esa afrenta de impedir a las tropas del mayor general Calixto García Íñiguez que entraran victoriosas a Santiago de Cuba, que habían sido decisivas en derrotar al conglomerado español. Luego se va a firmar el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, en el cual Cuba no va a participar, y Estados Unidos, esa naciente, es decir, la potencia que viene desde 1776 con la Declaración de Independencia, pero que ha sido a lo largo del siglo XIX y particularmente después de la guerra de secesión que ha entrado en su desarrollo imperialista, las décadas del 70, del 80, del 90, y que ya a lo largo de ese siglo XIX, en una primera etapa, había tenido un profundo carácter expansionista, anexándose territorio, particularmente robándole más de 2 millones de kilómetros cuadrados al hermano pueblo mexicano. Es Estados Unidos que está en el epílogo decimonónico, también bajo el impacto de la denominada
doctrina Mahan, la idea del poder naval y la capacidad de poder actuar simultáneamente en diferentes locaciones geográficas del universo, envalentonado y queriendo demostrar al resto de los actores internacionales que ya el siglo XX que nacía, que estaba enseñando sus primeras luces, sería un siglo en el cual el papel de los Estados Unidos resultaría decisivo. Ese es el entramado que está, diríamos, el telón de fondo que está tras la actuación de 1898, que es también el hecho en que Estados Unidos comprende que sus apreciaciones formuladas durante la etapa de la doctrina Monroe de 1823 había llegado el momento, ya había madurado. Lenin con acierto dice que la primera guerra imperialista de la historia es la guerra hispano-cubano-estadounidense. Entonces el 24 de febrero hay que verlo como una fecha de enorme alcance que inspiró a las sucesivas generaciones de revolucionarios cubanos a lo largo de todas las primeras décadas del siglo XX, que fue un ejemplo de cómo incluso cuando no se pudieran tener todas las condiciones materiales, en medio de un esfuerzo titánico que hizo Martí para recaudar los recursos, para tratar de enviar los armamentos a Cuba, se sabe el golpe casi que para otros hubiera sido demoledor, cuando el proyecto de la Fernandina se echa por la borda todo aquel esfuerzo desplegado, y sin embargo Martí se sobrepone con el objetivo de seguir aglutinando a lo mejor de las fuerzas que desearan luchar por Cuba. Entonces el 24 de febrero fue una inspiración para la generación de la década del 20, de Julio Antonio Mella, de Pablo Latorriente, sí, que va a debutar en la vida política en los años 20 y 30, Pablo Latorriente Bravo, para Raúl Roa, Juan Marinero, Carlos Rafael Rodríguez, para todo aquel proyecto de país que intenta obtener un final feliz en los años 30, la revolución del 30 y el 33, y que, como decía el propio Roa, que años más tarde con la revolución sería el canciller de la dignidad, que aquel proyecto se había ido a bolina porque había prevalecido también la división y Cuba no pudo encontrar un camino que la condujera a coronar sus grandes ideales. Es también torpedeado por las mediaciones, por las intervenciones de Estados Unidos, Sumner Welles, el papel previo del embajador estadounidense Enos Crowder, las traiciones también internas, la irrupción de figuras terribles en la historia nacional como Fulgencio Batista y otras muchas circunstancias echarían por la borda aquel proyecto en los años 30. Entonces, el 24 de febrero fue una inspiración para la generación del centenario, para el comandante Jeffrey, para los jóvenes que no dejaron morir al apóstol en 1953 y que se lanzaron a la última etapa de esa epopeya por alcanzar nuestra definitiva independencia, y que tuvo lugar y que felizmente el pueblo sí pudo desfilar con sus mambises de verde olivo, tanto en Santiago de Cuba a partir del 1 de enero del 59 como en toda la caravana triunfal que llevaría a ese conglomerado de jóvenes el 8 de enero a la ciudad de La Habana y que lo haría desfilar por todo el país. Y en lo adelante, en estos ya 65 años de una marcha continua, incesante, imperfecta, pero que toma lo mejor de las virtudes de las generaciones que nos precedieron y que se inspira también en el acervo y de la gran contribución del pueblo cubano de la contemporaneidad. El 24 de febrero ha sido, como ya decíamos, una luz, una antorcha, algo que ha iluminado el camino como idea de no claudicar, como lo es también el 15 de marzo, la protesta de Baraguá de 1878, cuando Maceo tuvo la capacidad de entender que no podía haber un pacto, no podía... El Sanjón era una ignominia si no se obtenía la independencia, si no se abolía la esclavitud, y son grandes referentes dentro de la historia nacional. En los momentos actuales, yo creo que enrolados en una gran batalla en el terreno de la economía, también una batalla para lograr desarrollar al país desde una manera de conquistar un socialismo próspero y sostenible, efemérides de ese alcance siguen siendo una inspiración que atemperamos a las circunstancias histórico-concretas del presente, pero que nos estimulan, en primer lugar, a proseguir echando rodillas en tierra en la defensa de nuestra revolución socialista y al mismo tiempo en no cejar, por más adversas que puedan ser las circunstancias. Todos estos años de obra tangible, palpable, hermosa, de hechos y realizaciones concretas que significa nuestra revolución en el terreno educativo, en el plano social, desde el punto de vista de los grandes avances en la medicina,
las conquistas en el deporte, pero también en el desarrollo de un país que fue libre por vez primera en toda su expresión a partir de ese 1 de enero y que fundó incluso un modelo de desarrollo también industrial, de participación consciente de la clase obrera, de hecho de justicia y de equidad social, son los grandes horizontes, los grandes pilares que jamás abandonará nuestra revolución. Así que por lo tanto hoy es un día para celebrar, es un día desde la intransigencia revolucionaria, es un día también para convocar a los amigos de Cuba a continuar juntos en esta gran travesía, en este viaje a lo ignoto, a lo desconocido, que es llevar adelante en las propias narices del imperio más poderoso que jamás se ha visto en la historia de la humanidad, un proyecto propio de hablar con voz, sin ser acólito del Departamento de Estado, sin estar subordinado a ninguna entidad transnacional y hacerlo a sabiendas de que nos asiste la razón de un pueblo tercermundista, pero un pueblo que confía en su inteligencia cultivada, confía en su capital humano y confía también en su capacidad de poder llevar adelante un proyecto de esta envergadura que no es otro que la revolución socialista, como ya decíamos, cada vez más reactualizada, cada generación se parece más a su tiempo que a sus propios padres, y esos son derroteros que están en el horizonte y que la dirección revolucionaria, que todo el pueblo cubano comprende, en medio de un bloqueo recrudecido, en medio de más de 243 medidas aplicadas por la administración del presidente Donald Trump que siguen vigentes, en medio de una avalancha de emplear instrumentos coercitivos para doblegar, quebrar nuestra capacidad de resistencia, pero sobre todo estrellándose contra la voluntad indoblegable de una nación que decidió hace mucho tiempo que será mejor hundirnos en el mar antes que traicionar la gloria de vida. Con este espíritu de combate, de celebración, también de pensamiento, con este espíritu de compromiso, saludamos a todos nuestros amigos por el mundo y les decimos que el 24 de febrero es un llamado permanente a la lucha en el terreno de las ideas, a la lucha en el terreno de la justicia. Un gran abrazo para todos. Bueno, pues estas palabras son las que nos envía en principio Hassan Pérez. También nos ha enviado otro documento, también sonoro en este momento, y vamos a intentar después a ver si podemos conectar en directo con él. Si queréis comentar, hacer algún comentario sobre esta intervención. Te escuchamos, José, y te agradecemos mucho que nos hayas podido pasar el audio ese magnífico de Hassan. El problema es que Hassan nos deja sin habla. A ver, voy a decir algo muy breve. La unidad es lo que nos salva. Es la unidad, que es por lo que Martí fundó un solo partido, que es el Partido Revolucionario Cubano. Un solo partido, uno solo. La unidad es lo que nos salva, y la unidad es la que salva a todos estos procesos, a todos los procesos revolucionarios. Y tan es así que lo que hace el imperialismo actualmente con todo su algoritmo y todo su dinero y todo lo que tiene es tratar de individualizar a la gente para que no pueda pensar, para que yo no conozca quién es mi vecino y no pueda hablar con él ni decirle los buenos días. Y de esa manera tener controlado a todo el mundo. Es decir, que mantener la unidad es imprescindible. Yo trabajo con niños. Martín me acompaña todos los días. Todos los días yo me sorprendo diciéndole a los chiquitos una frase de Martí o un verso de Martí, o cantándole una canción sobre un verso de Martí, o cantándole simplemente la Guantanamera. Eso nos acompaña a todos los cubanos donde quiera que estemos. Y también la unidad en Martí, y nosotros somos, como siempre decimos cada vez que tenemos un evento por ahí, somos los tabaqueros de Tampa, y ahora no somos los tabaqueros, ahora a lo mejor enviamos jeringuilla u otros medicamentos, pero los cubanos que estamos fuera tenemos a Martí presente y tenemos también que luchar por mantener una unidad, y también una unidad con los compañeros de otros países que nos ayudan. Es decir, que la lucha es esa, y también es enseñarle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, no solo de cubanos, a todos los que podamos, que es de lo que yo me ocupo, los preceptos de la unidad, de la independencia, de la soberanía, de rebelarte contra las cosas que te son adversas y no aceptarlas como un destino, como pasa en estos países donde estamos viviendo ahora. Entonces, la unidad y un solo partido.
Gracias, Ana, por tu intervención y bueno, por supuesto que estamos muy de acuerdo con todo esto que acabas de decirnos y de recordar este desafío de la unidad y sobre todo el desafío de continuar con la unidad en torno a la idea de nación, es decir, no es la unidad por la unidad, es la unidad en torno, como bien tú nos lo has afirmado, en torno a la idea de la nación, de la defensa de nuestra patria y la defensa de todo lo que nos ha llevado a ser lo que somos hoy. Podemos pensar en Martí, podemos pensar en Céspedes, podemos pensar en Agramonte y en tantos que construyeron esta base, pero bueno, sobre todo tratándose de una fecha como la de hoy, y bueno, sin querer repetir lo que ha dicho Hassan, vemos que sin la conducción de Martí, sin la idea de patria de Martí, y sin el deseo también de acabar con todo lo que era el colonialismo, pero además el antiimperialismo que ya él veía por haber vivido en las entrañas del monstruo que se iba avecinando y que se iba acercando cada vez más peligrosamente a Cuba, pues bueno, esta patria no la tendríamos hoy. Es decir, que estos dos pilares del pensamiento martiano, es decir, su anticolonialismo, pero no solamente, también anticolonialismo y antiimperialismo, pero también su idea también de combatir el racismo, todo tipo de segregación, todo tipo de abuso contra las personas en su alrededor y todo lo que su humanismo nos transmite en sus textos, en sus poemas, en toda la literatura que nos dejó esa mina inacabable, como decía una gran autora latinoamericana, que es la obra de Martí. Este 24 de febrero, bueno, no quiero acaparar la palabra, pero creo que a la hora de pensar nuestra nación, como bien lo decía Hassan, esta fecha es una fecha cenital, es una fecha central, y bueno, el hecho de haber consolidado todos los esfuerzos de los cubanos, y no solamente cubanos, de muchos extranjeros también que ayudaron a construir nuestra patria, a liberarnos del coloniaje español, a continuar con la idea de que podíamos vencer ese enemigo tan grande, pero que sobre todo podíamos ser una suerte de valla en contra de otro vecino mucho más poderoso que se iba acercando, y cuánto lo ha demostrado la historia de Cuba. Bueno, pues todo esto vale la pena que estemos aquí hoy para recordarlo, porque no podemos pasar por alto una fecha que es tan crucial para nuestro país. Y bueno, la idea de Martí de luchar en contra de estos dos enemigos, que desgraciadamente se vio frustrada con la intervención norteamericana, también nos lleva hasta el presente, o podemos enlazarla con el presente, como bien lo decía Hassan, porque, como bien lo dije yo al inicio, la política de los Estados Unidos, la política exterior y de rapiña de los Estados Unidos no ha hecho más que extenderse en toda la América, no solamente en las Antillas, sino desgraciadamente en toda la América, de una u otra forma, y en el resto del mundo. Cuando vemos el poderío que tienen hoy, cuando vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo de hoy, vemos qué certera fue la visión de Martí, qué manera tan grande de adelantarse al futuro tuvo Martí. Y bueno, esta fecha de esta gran guerra necesaria que él organizó, bueno, no puede más que recordarnos la amplitud de su pensamiento, la amplitud de su visión, gracias a todos los terrenos que él pudo pisar y a todas las naciones que él pudo visitar y que pudo ponderar la importancia del equilibrio que deberíamos ganar en el mundo para poder vivir como naciones justas y con un mundo mucho mejor. Bueno, pues si alguien más quiere intervenir, o si quieres ya tú pasar la segunda parte, José Antonio, no sé, ustedes pueden decidir qué hacen, pero pienso que sería bueno que todos hablemos un poco de estas ideas y de quizás tocar algunas de las consecuencias que tuvo esta fecha o esta guerra también para la nación cubana, que no fueron todas positivas, hay mucho de negativo aquí también, así que acaso podríamos recordarlo. Gracias. Yo quisiera decir algo también, tomando tanto las palabras de Ana Catarina como tus palabras, Patricia, en ese concepto de unidad que Martín ha dado a Cuba. No se lo dio solamente a Cuba, sino a nuestra América. Y quizás llevando más a la parte contemporánea, fue Fidel quien lo concretó, esa unidad, tanto en Cuba como cuando propone y cuando estimula la integración. Fidel lo decía en el 89, él decía, no tiene porvenir
no tienen porvenir nuestros pueblos sin la unidad, sin la integración. Y ese es un elemento adicional, concreto, a ese proyecto que nació, antes de la guerra y con la guerra, de esa idea de la importancia de la fuerza de unión, pero de una fuerza de unión no teórica, sino concreta. Y ahí la integración entre los pueblos, porque él hablaba de incorporar a la lucha al pueblo cubano. Igualmente, eso se ha ¿cómo se dice?, puesto vigente cuando toda esta posición de Fidel, que planteaba que el pueblo, el soberano, reviviendo cosas que conocemos y que después otros líderes en nuestra América han reforzado. Entonces, creo que sí, esta fecha es muy importante, no solamente para Cuba, sino para toda nuestra América, porque ahí hay raíces desde el punto de vista, ¿cómo dirían?, políticas, raíces políticas que están haciéndose en forma concreta ahora en nuestra América. Para poner un caso concreto, pues todo lo que fue la CELAC, o todo lo que es la CELAC, todo lo que ha sido el ALBA, todo lo que ha sido UNASUR, en fin, proyectos de unidad regional, respetando la diversidad, y aún más reciente, esa integración, por ejemplo, del BRIC, o sea, respetando la diversidad de nosotros, pero buscando la unidad por la vía de una integración. Eso es lo que quería agregar. Gracias, Maywalida. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Bueno, pienso que es muy bueno que hayas recordado esto, Maywalida, porque precisamente cuando pensamos en Martí, en ese Martí que en el año 1891 escribió un texto pero tan crucial para nuestra América como ese ensayo que lleva el mismo nombre, no podemos más que volver a ese texto cada vez que pensamos en el tema de la unidad y esta manera en que él impulsó desde la palabra, desde su pensamiento tan profundo, la unidad de las tierras de América, pasando por encima de las diferencias locales, de los localismos, estos aldeanos que él fotografía ya desde sus primeras líneas de este ensayo, y que evidentemente aquí con la guerra de Cuba él quiso asegurar también esa unidad. Es decir que, como bien tú lo dices, el padre de la unidad de nuestra América es José Martí, es él quien define realmente estos límites, no solamente geográficos, sino también de pensamiento y de cultura, que son los límites de nuestra América. Es realmente ese ensayo y su palabra, tanto en nuestra América como en Madre América, que definen semánticamente y también desde el punto de vista del programa que debíamos llevar adelante los países de nuestra América, como bien él lo pensó, es decir, como una unión indestructible y donde cada uno con su particularidad debía pensar en vez de estar celando al vecino, en unirse al vecino para enfrentar a un poderoso enemigo que ya, como bien lo decía, él veía acercarse cada vez más y peligrosamente a nuestros países. Gracias, Mayua, por eso. Bueno, si alguien más quiere intervenir. José Antonio, entonces creo que si lo tienes a mano podemos dar paso al segundo extracto que nos envió nuestro querido Hassan, y así, bueno, podemos ir tomando ideas y quizás pensando en otras intervenciones. Bueno, lo voy a pasar ahora. De todas formas, yo quería hacer una notita, anotar algo de lo que decía Hassan, que es muy cierto, bueno, y que también ha comentado Ana Caterina, sobre la importancia de la unidad y del partido único. Hay que tener en cuenta que estas declaraciones se hacen y esta actitud, ¿no?, que toma ya los Reverde en Cuba, se hace prácticamente 2 siglos, ¿no?, a finales del siglo XIX. Y sin embargo, es una forma avanzada de pensamiento, no solamente de pensamiento revolucionario en concesiones, sino también el carácter organizativo de la lucha y el método de afrontar esa guerra contra la colonia, ¿no?, contra España y el ejército español que estaba ahí. Creo que el partido único siempre se habló mucho después a través de Lenin, pero ese pensamiento de Lenin, que es muy posterior, desde luego ya parte de una experiencia previa, ¿no?, que se dan en Cuba en esa batalla, en esa guerra que llaman guerra necesaria, ¿no? Se llamó guerra necesaria. Hay que tener también en cuenta, y creo que es importante apuntalar, que no solamente fue una guerra por la independencia,
sino que fue una guerra, como decía Martí, buscando la dignidad del hombre también. Entonces, no solamente tiene que generar un carácter de independencia, sino un carácter social, que es muy importante. Y también hay que tener en cuenta después el valor que tiene y el significado que ha tenido la figura de Martí y de la dirigencia revolucionaria en Cuba, que ha permitido que, a pesar de haber existido ese conflicto histórico entre lo que fue el Estado español en su época y el pueblo cubano, ¿no?, por la independencia, esas relaciones entre Cuba y entre los cubanos y el pueblo español se han mantenido, se ha desarrollado, y esos vínculos son muy, muy fuertes a pesar de esa contienda, lo cual demuestra que ha habido una comunicación y un entendimiento, yo pienso, entre los pueblos, y que eso se mantiene, y yo espero que se mantenga siempre, y en eso se basa un poco también el principio y la base de la solidaridad que existe no solamente en España, sino en el resto del mundo. Creo que ha habido una comprensión mutua, y además ha sido muy didáctica toda la figura de Martí y el pensamiento de Martí. Creo que ha sido muy didáctico, no solamente para el pueblo cubano, sino para todos los pueblos del mundo. Y bueno, yo, si quiere, voy a intentar a poner el segundo audio que nos envía Hassan. Gracias, José Antonio. Bueno, pues damos paso a ese segundo extracto que nos envió y después podemos continuar. José, no sé si estás listo. Bueno, veo que tienes el micrófono apagado. En lo que tú vas buscando ese audio, bueno, pues sí, te doy mucha razón en lo que acabas de decir. No sé si alguien más quiere intervenir después de José, pero bueno, yo pienso que si hoy estamos aquí haciendo este audio chat con personas que vienen de España, de Francia, de tantos otros lugares, esto viene precisamente de las ideas que forjaron nuestra nacionalidad y sobre todo el pensamiento de Martí, que nos dijo siempre a todos que patria para él y para nosotros también, que somos sus herederos, era la humanidad, y que la guerra contra el gobierno español no era una guerra contra España. Después del fin de la contienda, en Cuba nunca se desarrolló un odio ni una venganza en contra del español. Muy por el contrario, seguimos manteniendo lazos de amistad y bueno, el ejemplo, hay muchos ejemplos en la historia, pero creo que el ejemplo que más habla de esta unidad, de esta idea de conjunción con el otro, es precisamente la participación de los cubanos en la Guerra Civil Española, en las brigadas internacionales. Fueron los que más llenaron las filas de esta solidaridad en dirección del pueblo español. Así que bueno, gracias a Martí, gracias a tantos pensadores que hicieron de Cuba una patria digna, una patria humana, y que trataron de, por todas las vías, constituir un modelo digno de seguir. Bueno, pues estamos aquí hoy todos juntos conversando y hablando de esta página tan gloriosa de la historia de Cuba, que, como bien decía Maigualida, también es una página gloriosa de nuestra América. Que bueno, si pensamos en la realidad actual, en la manera en que muchos países de América Latina enfrentan aún hoy desafíos relacionados con la independencia política y económica, bueno, pues esta fecha y el ejemplo de Cuba y de su resistencia contra el dominio, sea colonial o neocolonial, siguen siendo inspiradores. Bueno, dime si estás listo, José Antonio. Bueno, yo hablaba ahorita, mientras José Antonio vuelve con nosotros, yo hablaba ahorita de quizás comentar un poco lo que fueron las consecuencias de este alzamiento y de la guerra que siguió después. Podemos decir que, bueno, desgraciadamente fue una guerra que causó estragos a la economía cubana, que destruyó también muchísimas infraestructuras de las pocas que teníamos. Que se interrumpieron muchas actividades comerciales y agrícolas, que se perdió muchísima inversión extranjera que evidentemente afectaron la economía de la isla. A pesar de todo, bueno, poco a poco Cuba continuó, o los cubanos en la manigua continuaron enfrentando todos los desafíos, se pasó hambre, se pasó muchísima dificultad, pero bueno, así todo, con las condiciones que eran las suyas, tenían muy por delante la idea de la lucha, de ganar esa lucha, de ganar esa guerra, de ganar la emancipación total de nuestra patria. Y bueno, sabemos que todo esto fue interrumpido después por la intervención de los Estados Unidos en los asuntos cubanos. Si alguien quiere interrumpirme, por favor, adelante. Perdona, Patricia, no se ha escuchado la segunda intervención, ¿verdad? No se ha escuchado nada, José Antonio, estábamos sin ti aquí.
Tenías el Perdona. micrófono cerrado. Sí, porque... espérate un momentito. Pues si quieres lo podemos escuchar, si os parece. Bueno, adelante. Vamos para allá. Tal como explicábamos a nuestros queridos amigos de este evento, de este audio chat convocado por el Frente Revolucionario por Cuba en las redes, por la Manigua, por Revolución para Rato, sentimos un inmenso orgullo de que este 24 de febrero sea un acontecimiento de celebración, no solamente en el entorno de nuestro país, de la mayor de las Antillas, sino en lo concerniente a todos los amplios movimientos de solidaridad que a lo largo y ancho del planeta están en defensa de la revolución cubana y las mejores causas del mundo. Es muy importante resaltar que en un momento de esta complejidad histórica en el sistema de relaciones internacionales, con grandes amenazas a la paz mundial, con acciones verdaderamente genocidas como las que se cometen contra el hermano pueblo palestino, esa masacre llevada adelante por el gobierno sionista de Israel, en momentos donde además hay profundas inequidades desde la perspectiva social, la revolución cubana sigue erigiéndose como una expresión concreta, como una expresión tangible y hermosa del alcance que tienen las ideas, el alcance que tiene la capacidad de que la clase obrera, el campesinado, los movimientos intelectuales, los estudiantes puedan ser gestores de su propio destino. Nosotros sentimos un orgullo extraordinario de que Cuba, en medio de una circunstancia, como ya decíamos, particularmente agravada por la combinación de un bloqueo recrudecido y la implementación de muchos instrumentos coercitivos, nuestro país siga despertando esa expresión de solidaridad y siga siendo un referente de extraordinario alcance para las luchas internacionales. Creo que es importante al mismo tiempo también significar la capacidad que tiene la ahora actual latinoamericana. Ahora, una vez más, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, por ejemplo, acaba de ser presentada su biografía, la biografía Lula, escrita por el prestigioso intelectual, periodista, escritor brasileño Fernando Moraes, un hombre que tiene casi alrededor de 40 libros, varios de ellos llevados al cine, la biografía de Olga Benario, por ejemplo, o Los últimos soldados de la Guerra Fría, dedicado a la causa de nuestros 5 héroes que permanecieron durante 16 años, los 3 de ellos injustamente en cárceles del imperio, Gerardo, Ramón y Antonio, los últimos que regresaron el 17 de diciembre del 2014. Entonces decía, acaba de ser presentada en La Habana la biografía de Lula, ese tornero metalúrgico, ese obrero salido de las entrañas de una clase productiva en Sao Paulo y que a lo largo de 55 años se ha formado como dirigente sindical y como un extraordinario líder para América Latina. Es la tercera vez que ocupa la presidencia de ese país. O en un momento donde, por ejemplo, está el querido Andrés Manuel López Obrador, también un hombre de una significación extraordinaria para el continente, llevando adelante lo que denomina la cuarta transformación, con sus ideas integracionistas, con su valentía, exigiendo que el bloqueo a Cuba debe ser condenado, exigiendo que sea reformado el sistema de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, con ese privilegio que es hoy totalmente inoperante del derecho al veto. Tanto Lula como López Obrador, por ejemplo, han expresado con toda claridad que el sistema de Naciones Unidas de hoy, que está en el presente, no responde al mundo de hoy. Es un sistema construido como expresión del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se diseñó la arquitectura financiera contemporánea con los acuerdos de Bretton Woods, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y que responde a un mundo que ya no es el que es nuestra realidad. Por eso también el reclamo permanente desde Cuba, junto a estos líderes, de que si, por ejemplo, en un proceso de transformación se ampliase el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, deben estar países como Brasil, como la India, como Sudáfrica, grandes naciones y otras muchas, a contrapelo de lo que considera, por ejemplo, Estados Unidos, que siempre ha estado reacio a que se produzca un análisis desde esta perspectiva, y cuando más ha dicho solamente en favor de Italia, en favor de Alemania, en favor de Japón. Entonces, en medio de todo eso, el 24 de febrero es una llama. En el caso cubano, construyendo a contracorriente nuestro proceso, un proceso que, diríamos, se puede decir que mantiene la perseverancia, la hidalguía, el vigor, la sustancia proteica de los inicios, y que está temperado en las condiciones actuales. Hoy nos encontramos desafiando entuertos de toda índole, porque todas estas medidas punitivas aplicadas contra nuestro país por el presidente Trump, y que ha mantenido intacta la administración Biden, que ha mantenido incólume, por eso decimos con todo rigor que la administración Biden ha estado huérfana de una política propia hacia Cuba, ha sido rehén de la política de Donald Trump, tienen un impacto en la vida cotidiana de nuestro país, en el transporte, en la alimentación,
incluso en los grandes sistemas que el país construyó en estos 65 años, por ejemplo, en los soportes para la canasta básica y en cuestiones que se deterioran y que nuestro país hace esfuerzos muchas veces indescriptibles, tratando de burlar ese bloqueo en todos los escenarios para que nuestra población no se afecte la salud, no se afecte la educación, pero es inevitable desde la perspectiva material. Unido a otros múltiples también desafíos, diríamos, obstáculos, situaciones complejas del presente, las cuestiones migratorias, el hecho, por ejemplo, también de que cada vez más tenemos que lograr seguir atrayendo a nuestra juventud altamente calificada como parte de un sistema que se propone las mejores cuestiones desde una perspectiva de equidad y de justicia. Nosotros, la revolución es la antítesis del sistema capitalista, el sistema capitalista que ha privilegiado al 1%. Ahí está el movimiento, por ejemplo, Occupy Wall Street, o lo que sucedió en Europa, como denuncia real a las desigualdades del capitalismo. Entonces, desde ese ángulo, el 24 de febrero es una inspiración, como lo es el 10 de octubre de 1868, como lo es el 26 de julio de 1953, o el 1 de enero de 1959, o el 28 de enero con el natalicio de José Martí, o por ejemplo, el 24 de julio, natalicio también de Simón Bolívar. Si la revolución cubana es una síntesis, tenemos el orgullo de ser una especie de amalgama, y lo hacemos con mucha modestia, de una óptica creadora de las grandes ideas emancipatorias desarrolladas en múltiples continentes, pero vestidas con un traje a la medida, a la cubana. Nuestra guerra de independencia, nuestro proceso llevado adelante, nuestras luchas en la Sierra Maestra, nuestra asimilación dialéctica creadora, no exenta de errores, como toda experiencia humana, por ejemplo, del marxismo, del pensamiento de los clásicos, de Marx, de Engels, de Lenin, de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, pero en esa fusión con José Carlos Mariátegui, el Amauta, el peruano ilustre, aquel que dijo el socialismo en América no puede ser copia y calco, tiene que ser creación heroica, o con Julio Antonio Mella, o las ideas de Aníbal Ponce, o las ideas también de Salvador Allende, o del dominicano Juan Bosch. Entonces la revolución cubana, en medio de todo eso, con su alegría. Ahora mismo, en las últimas semanas, ha habido grandes eventos en Cuba. Por ejemplo, unos meses atrás desarrollamos con un éxito tremendo la cumbre del Grupo de los 77 Machina, 134 naciones representadas en ese bloque, prácticamente dos tercios de la membresía de la Asamblea General y el 80% de la población mundial. Y fue un escenario idóneo para debatir el papel de la ciencia, la innovación como pilares del desarrollo. Concebimos que el desarrollo en proyectos como el nuestro y de los países en general en nuestro contexto no está solamente en los servicios, está en los conocimientos, en la capacidad de innovar, en la capacidad de pensar. Pero más reciente, me viene a la mente, por ejemplo, ahora en el mes de enero, en los últimos días, en estas semanas de febrero, desarrollamos aquí en La Habana y en Santiago de Cuba, en el primer caso, el Festival Internacional de Jazz, un evento de lujo, figuras de extraordinaria significación para la cultura mundial estuvieron aquí. Ted Nash, Aaron Goldberg, estadounidense de múltiples latitudes, por ejemplo, Chico Farrell, Arturo Chico Farrell, ese hijo de cubano nacido en México, de padre cubano, de Chico Farrell, Arturo Chico Farrell, con madre mexicana, que ha hecho una obra tremenda, acreedor de 6 Grammy y de muchos reconocimientos, pero también Nachito Herrera, que es un pianista de vanguardia, de extraordinaria capacidad con la Sinfónica de Minnesota, ha hecho una carrera en Minnesota, cubano, salido de nuestros sistemas de escuela de arte, toda la cantidad de artistas internacionales nuestros que andan por distintas latitudes, Ramón Valle, me vienen a la mente ahora aquí también, por ejemplo, Aldo López Gavilán, la familia López Nusa, y fue un evento para que deleitó los teatros repletos, eventos de lujo que en cualquier escenario no estarían al alcance de la inmensa mayoría de la población y nuestro pueblo disfrutó. Y en las últimas jornadas hemos estado en la Feria Internacional del Libro, la 32 Feria Internacional del Libro, dedicada a Brasil, al gigante sudamericano, ese Brasil de 8,5 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial, el quinto país en extensión territorial y el quinto en población, 204 millones de habitantes, un país que tiene frontera con todo el mundo en Sudamérica, menos con Chile y Ecuador, y que es una demostración de ese vigor a partir del liderazgo, como decíamos, del presidente Lula. Entonces, la feria ha sido un convite para el deleite, con presentaciones, con libros para niños, con audiolibros, con los libros digitales, un esfuerzo tremendo que refleja una voluntad política de nuestro Estado y al mismo tiempo el regocijo de nuestro pueblo. El Estado que dijo muy claro, la revolución y el pueblo no te dice cree, te dice lee, un pilar que ha estado inalterable a lo largo de todos estos 65 años. Entonces, ahora mismo, mientras hacemos esta presentación, estamos disfrutando. Este foro es un audio chat, si fuera por video,
se pudiera apreciar. Ahora mismo estoy aquí en los terrenos de la ciudad deportiva, en la capital cubana, y hay una fiesta porque se están efectuando los torneos para la enseñanza primaria, secundaria, de todas las categorías del más universal de los deportes. Hay más de 40 equipos de todos los municipios de la capital con sus padres engalanados, con sus profesores, con sus árbitros, disfrutando en un clima de tranquilidad, de absoluta seguridad, en 6, 7 terrenos al mismo tiempo, niños muy pequeños de 7 años, adolescentes de 12, 13 años, que es también una conquista de la revolución. Ese país potencia en la arena deportiva, que está entre las primeras 20 naciones a nivel mundial en los Juegos Olímpicos. Aspiramos a seguir alcanzando ese papel de vanguardia ahora en la edición de París 2024. ¿Quién puede olvidar el 4º lugar en los Juegos de Moscú 80 o el 5º lugar memorable en la edición de Barcelona en 1992 o la victoria de Cuba, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos de La Habana en 1992? Entonces, desde esa perspectiva sentimos que el 24 de febrero es un aliento, es un compromiso y es ratificar esa llama que no se apagará y que tenemos que seguir alimentando. Es una especie de savia nutricia para las presentes y futuras generaciones de cubanos, cada vez más analizando con mesura, con rigor, con espíritu autocrítico y con convicción de victoria. No nos van a robar la esperanza, no nos van a robar la capacidad de ser mejores y de pensar. Un abrazo grande a todos esos amigos en el mundo. Me vienen a la mente múltiples agrupaciones de colectivos de solidaridad, son innumerables. La Asociación Máximo Gómez, República Dominicana, Defensa en Cuba, en Cataluña, todo el potente movimiento de solidaridad en México, en cada uno de sus estados, también en el Estado español, en muchas naciones, en Bélgica, en Alemania, en Francia, en el continente africano, esa África entrañable para nosotros. Se ha presentado aquí también, por ejemplo, una biografía de Nelson Mandela, esa figura para todos los tiempos, hecha por el gran escritor y el escultor Oscar Orama. Y de esa óptica decir que nos sentimos con la capacidad no solamente de resistir, sino de vencer. Un gran abrazo para todos y que viva por siempre el espíritu del 24 de febrero y el espíritu de la revolución. Un gran abrazo. Bueno, maravillosas palabras de Hassan que se agradecen tanto y que realmente nos hace saltar de una idea a otra, de una época a otra, de un ámbito a otro, y realmente, bueno, nos damos cuenta de su conocimiento tan amplio de nuestra historia, de nuestras realidades nacionales, continentales y mundiales. Y bueno, que no nos queda más que agradecerle su presencia aquí, aunque haya sido indirecta por problemas técnicos. Vemos que bueno, nunca dejó de preocuparse por enviarnos estos mensajes pero tan ricos y que tanto merece la pena escuchar. Yo quería, José Antonio, ver si podemos, no sé si quieren poner, bueno, veo que están haciendo algo aquí. Te dejo que pongas la música de Santiaguito, ¿o la quieres poner más tarde? Buenas tardes a todos. Yo quería hacerlo ya para el final. Perdona, Rainier, no te entendí. No, nada, que yo quería lanzar el video, pero ya al final, cuando ya vaya a terminar. Está bien, Rainier, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir después de esta excelente presentación de Hassan. ¿Me permite recordar un minuto que hoy, 24 de febrero, están todavía vigentes las luchas de los campesinos de aquí en Europa? Andan paseando con los tractores en sus manifestaciones por el centro de París, Han estado de todo este fin de semana y bueno, desde que estuvimos en Bilbao, no han dejado, las carreteras están cortadas porque los campesinos están todos unidos haciendo sus manifestaciones. Otra cosa, eso es también un 24 de febrero en otro ámbito. Y la otra cosa que quería decir es que hay porque Hassan mencionó los deportes, hay un equipo muy interesante de deportistas cubanos que van a competir, juveniles, que van a competir en los Juegos del Futuro que se están desarrollando en Kazán, en Rusia, ¿no? Que tienen la característica de que no solo compiten en el ámbito físico, sino también en el ámbito digital. Yo no entiendo bien cómo es eso, me escapa un poco, pero es interesante remarcar que a pesar de todas las limitaciones y de todas las barbaridades que nos hace el bloqueo, hay un equipo de Cuba, hay un equipo lindísimo de Cuba, porque incluso acabo de
acabo de ver la presentación, ¿no? La entrada en el desfile de los Juegos. Y hay también equipos de Latinoamérica, creo que de Venezuela y de Bolivia. Quiere decir que me pregunto qué pensaría Martí de eso en esta época. Seguimos, es lo que dice Hassan, no podemos dejar que nos venzan, tenemos que seguir ahí aferrados a la lucha y no podemos dejar que nos venzan, es así. Con la unión, con el coraje, no podemos permitir que nos venzan. Y Cuba sigue siendo un faro para el mundo, no solo para Latinoamérica, sino para el mundo entero. Es una esperanza que por eso la quieren apagar y la quieren matar y no podemos permitir que eso ocurra. Ni los de adentro, ni los de afuera, ni los de un lado, ni los de otro. No podemos permitir que eso ocurra. Es así. Muchas gracias. Bueno, yo quería, ¿puedo decir algo? Hola, buenas noches. Y buenas noches, Lupe, adelante. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Hassan, que ha sido una intervención fantástica. Yo pienso que hablar de Martí y de su obra es una aventura muy grande, porque él tiene un pensamiento tan amplio y tan interesante. Pero me quería referir a la primera parte. Yo creo que lo más interesante de la primera parte es el inicio de la independencia de Cuba. Es decir, Martí fue uno de los apóstoles de ese proceso de guerra, una guerra de independencia que la empezaron ahí y que todavía se continúa, digamos, sobre todo en el continente americano. Creo que en el contexto en que se dio lo que hicieron los mambises como por la formación y la unidad de conformar una fuerza militar, fue algo extraordinario. No encuentro el adjetivo para ponerle. Y yo creo que quizás por eso Cuba, después pienso que Fidel desarrolló estrategias muy similares a las estrategias políticas que desarrolló Martí como teórico, por supuesto como referencia y como teoría. No, es realmente interesante eso. Y la segunda parte que nos lee Hassan, me parece que estamos viviendo una crisis profunda de la humanidad. No solamente en nuestro continente, sino que quizás yo la podría definir como una crisis de acumulación del capitalismo. Y que por supuesto que esa crisis de acumulación se presenta en la forma en que ellos siempre la resuelven, que a través de la guerra. La guerra, el hambre, la invasión. Yo creo que los desafíos que nosotros tenemos, la gente que es revolucionaria, y no digo de izquierda porque la izquierda está en una crisis en Europa y en América Latina porque ya no se expresan como alternativa. Por eso paso a decir, bueno, los desafíos para la gente que crea en el futuro, y que cree en un mundo mejor. Van a ser muy difíciles las condiciones que tenemos. Eso. Muchas gracias, Lupe, por tu intervención y por supuesto que concuerdo completamente contigo. Pienso que hay un aspecto también que se debe resaltar en esta última etapa de las guerras independentistas cubanas, que es que esta última guerra, con la intervención de Estados Unidos, afianzó o más bien marcó el inicio, como bien lo señaló Lenin, de lo que es el imperialismo como tal, del cual estamos viendo las consecuencias más nefastas en el presente. Estas guerras de rapiña, estas situaciones actuales en que el mundo prácticamente vive bajo la asfixia del capital, pues no podemos más que ver en esta guerra de Cuba una suerte de epicentro o un nacimiento de algo
que para la humanidad, no solamente en el continente latinoamericano, sino que para la humanidad completa, era como el anuncio de un principio del fin. Es decir, es la debacle de la humanidad que empieza precisamente en este final de la guerra de Cuba y que anuncia algo bastante devastador para toda para el mundo entero. Yo quería decir que a pesar de todas estas consecuencias negativas, bueno, yo estuve comentando un poquito antes y bueno, todo lo que desde el punto de vista económico se sufrió después de esta guerra. Quiero resaltar una parte que quizás vale la pena también traer aquí a colación hoy, que es sobre todo la parte de la poesía y de la épica de esta gran gesta revolucionaria que fue la guerra del 95 al 98. Quería, porque lo tengo a mano, citar, por ejemplo, un extracto de estas maravillosas obras o de este texto maravilloso que son los diarios de José Martí, de campaña de José Martí, y precisamente lo abrí así al azar en una página donde se puede leer cosas como esta. Ah, Cauto, dice Gómez, ¿cuánto tiempo hacía que no te veía? Las barrancas feraces y elevadas penden, desgarradas a trechos hacia el cauce, estrecho aún por donde corren turbias y revueltas las primeras lluvias. De suave reverencia se hincha el pecho y cariño poderoso ante el vasto paisaje del río amado. Lo cruzamos por cerca de una ceiba y luego del saludo a una familia mambí, muy gozosa de vernos, entramos al bosque claro, de sol dulce, de arbolado ligero, de hoja acuosa. Como por sobre alfombra van los caballos, de lo mucho del césped. Arriba el curujeyal da al cielo azul, o la palma nueva o el dagame, que da la flor más fina, amada de la abeja o la guásima o la jatilla. Todo es festón y ojeo, y por entre los claros, a la derecha, se ve el verde limpio a la otra margen, abrigado y espeso. Veo allí el ateje de copa alta y menuda, de parásitas y curujeyes, el cajueirán, el palo más fuerte de Cuba, el grueso júcaro, el almácigo de piel de seda, la jagua de hoja ancha, la preñada guira, el jihue duro, de negro corazón para bastones y cáscara de curtir, el jabubán de fronda leve, cuyas hojas capa a capa vuelven raso al tabaco, la caoba de corteza brusca, la quebracha de tronco estriado y abierto en ramos recios cerca de las raíces, el caimitillo y el cupey y la pica pica y la yamagua que estanca la sangre. Es decir que, bueno, aquí cierro el paréntesis, cuando vemos que en medio de una guerra que realmente era extremadamente dura para estos hombres que se alzaron en la manigua cubana y que en medio de toda esa situación haya un ser que sea capaz de captar toda esa belleza, toda esa naturaleza que los rodeaba y hacer una suerte casi que vamos a decir, de compendio botánico de la realidad cubana y de los árboles que rodeaban a esos hombres en la manigua. Bueno, pues no podemos más que decir que a pesar de lo negativo de la guerra, a pesar de las malas consecuencias, hubo mucho de positivo en esta contienda que él llamó, que el propio Martí llamó la guerra necesaria, porque realmente no nos dejaban opción los españoles, que es esta parte tan bonita, tan preciosa, estos textos que produjo la guerra, estos textos producidos en unas condiciones que fueron realmente extremas y que todo este caudal nos llegue hasta el día de hoy. Bueno, incluso, bueno, puedo pensar también en este libro tan maravilloso que es el de los poetas de la guerra, que también escribió Martí a raíz de todas estas experiencias de estos hombres que siendo analfabetos hacían poesía en los campos de Cuba a pesar de que estaban combatiendo al enemigo. Y bueno, por otro lado, la consolidación, además, y conjuntamente con estos textos de la identidad nacional, es decir, el modo en que esta lucha por la independencia ayudó también a unificar a la sociedad cubana, como bien ya hemos dicho aquí, en torno a un objetivo común, es decir, la liberación de Cuba, la independencia, la emancipación total del hombre en Cuba, del dominio español, y cómo esto contribuyó y contribuye hasta hoy a fortalecer el sentido de identidad nacional cubana y el orgullo patriótico que tenemos todos aquí hoy también. Bueno, pues si alguien más quiere intervenir acerca de cualquier aspecto que tenga que ver con, o bien con esta realidad pasada, o con cómo esta realidad sigue influenciándonos en el presente.
Dejo la palabra. Mira, tú sabes que yo tengo de cabecera siempre los 100 pensamientos escogidos de José Martí. Les voy a leer uno que es muy cortico y dice así: hacer es el único modo eficaz de censurar a los que no hacen. Los malos no triunfan, sino donde los buenos son indiferentes. Los derechos se conquistan con sacrificios. Debe ser obligatorio el voto porque nadie tiene el derecho de poner a la patria en peligro por su desidia. Gracias. Maravillosas frases de José Martí que tanto se agradecen y que, bueno, tenemos siempre que recurrir a él para, no solamente para conocer nuestra historia, sino también para disfrutar de la belleza de sus textos y de todos estos aforismos que nos dejó su palabra magnánima, que no creo que pueda decirse de otra manera. Aprovecho también para enlazar esto con el presente y decir que ya han salido los tomos 30 y 31 de sus obras completas en estos días, que esperemos puedan llegarnos también en formato de papel, pero que supongo que ya no lo he verificado, pero que me imagino que pueden estar ya disponibles también por la vía digital en el Centro de Estudios Martianos, es decir, en el sitio digital del Centro de Estudios Martianos, pero bueno, si alguien puede procurarse estos tomos últimos, bueno, ya sepan que están a la venta en Cuba y que esperemos sean nuevamente una nueva manera de ilustrarnos y de abrirnos el pensamiento a todas las realidades pasadas y presentes que gracias a Martí podemos comprender mejor y enfrentar mejor también. Si alguien más quiere intervenir. Sí, buenas. Información. Adelante, querido amigo Gilo. No, perdón, creo que alguien iba a hablar por ahí, ¿no? Bueno, les mando un saludo y me encuentro en este momento en Cienfuegos, en la Perla del Sur, ando cuestiones de trabajo y me tomo un momentico que he llegado un poco tarde acá. Pues bueno, este tema es muy interesante. Hay que llegar al factor humano, es increíble, hay que estar en una manigua llena de mosquitos, con hambre, cumpliendo con una disciplina, ¿no? Con un amor a la patria, a lo tuyo, a los tuyos, ¿no? Sin ropa, sin el habituallamiento necesario. Hay que montarse y luego ese confort, ¿no? De montarse en un caballo con un machete en la mano a la orden del Clarín, algo tan sagrado como un abanderado que iba prácticamente desarmado, iba con 3 o 4 suplentes agarrados prácticamente con un caballo al pelo, agarrados prácticamente de la crin del caballo, semidesnudo, con hambre en la mano porque la bandera no podía caer al suelo. Se hería el abanderado y uno agarraba la bandera no podía caer al suelo. Tenemos que montarnos en la época. Tuve la experiencia cercana ayer mismo de montarme en un caballo e imaginarme que con un machete, una fruta, lo traía puesto en la cintura y saco yo el machete. Sí, Gilo, perdona, si puedes acércate más al micrófono porque tenemos un ruido de fondo ahí que a veces no se le escucha bien. Debe ser el aire, un momento. Debe ser el aire. A ver, déjame ponerme en un lugar aquí donde no haya. Ajá. Aquí ahora creo que mejor, ¿no? Perfecto, gracias. Y entonces les cuento esta experiencia porque hay que vivirla como que en primera persona, aunque sea en nuestra imaginación, ¿no? Y les contaba que me había montado en un caballo y con una funda y un machete que había comprado ahí en una pequeña tienda, y lo saco y me imagino yo galopando en un caballo, yéndole encima con un machete en la mano al toque a degüello del Clarín, ¿no? Hacia un cuadro español.
que tiene 3 hileras de Mauser disparando a matar al enemigo, llegar a él y a puro machete lograr que se rindieran, como hay tantas hazañas, como hay tantos relatos históricos de que 30 hombres, de que 50 hombres podían, con 150 hombres con una columna española de 1500, bien formados, entrenados, bien alimentados, un ejército regular. En la época era uno de los ejércitos, posiblemente el mayor despliegue que pudiera haber tenido España, al no tener ya otras colonias, tenía concentrado en esta isla su grueso, ¿no? Aparte de eso, con apoyo norteamericano, cañonero, una marina de guerra completa, o sea, un ejército regular completo. Eso es lo que demuestra y es lo que arrastra hasta nuestros días que Cuba es irredenta. O sea, esa historia, eso en la sangre del cubano está. Cuba es irredenta y todo el que intente arrebatar nuestra soberanía recogerá el suelo anegado en sangre si no merece en la contienda. Está dicho por Maceo y esta es la práctica. Cuando analizamos la historia desde un punto de vista y si podemos analizarla incluso en primera persona, lograr como si fuera una película, ¿no? Y montarnos así en esa magia, tratar de imaginarnos en ese contexto, nosotros mismos ahí, diremos, señores, es realmente más glorioso que cualquier batalla europea, que cualquier de las batallas del novismo estudio de la humanidad, ¿no? Solo quería decir eso. Un saludo a todos y seguimos por acá. Muchísimas gracias, Gilo, por esas historias que realmente, bueno, nos ponen en situación y que nos hacen medir el coraje y el esfuerzo de esos hombres que lucharon, como, bueno, solemos decir, por la libertad y por la emancipación de la cual nosotros disfrutamos, pero que ellos tuvieron que desgraciadamente sacrificar sus vidas para que seamos nosotros quienes la disfrutemos hoy. No sé si alguien más desea intervenir y bueno, pues adelante, no tengan pena, estamos aquí para eso. Bueno, veo que no tienen mucho deseo de intervenir. José Antonio, no sé si tú quieres agregar algo más. Bueno, yo estaba esperando alguna intervención de los compañeros que están aquí, que estoy seguro que tienen mucha opinión sobre esto y además de buenas opiniones además. Pero bueno, en vista que no hay, pues solamente recordar que también por parte de nuestro canal, del canal Europa por Cuba, mañana tenemos un espacio en directo en el cual también hablaremos sobre el tema del aniversario de la guerra necesaria. Y bueno, que también tendremos posteriormente en la semana intervención de un historiador cubano que está en Europa ahora y que también hablará sobre este tema más profundamente. De Ernesto Limias, sí. Efectivamente. Yo agradecerle a todos los compañeros que están aquí y su asistencia como siempre y esa lealtad también a las actividades que se hace del canal, esa participación y esa militancia que siempre, entonces nunca me canso de decir que tienen ellos. Y bueno, por mi parte solamente agradecerle todo esto y saludar a todos. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues nada, si no hay nada más que agregar, para resumir, diremos entonces que el alzamiento del 24 de febrero de 1895 es un hito en el camino hacia la formación de la nación cubana actual, que fue un acontecimiento en la historia de Cuba que representa la lucha del pueblo cubano por la libertad y la independencia y que evidentemente esta independencia es importante mantenerla. Es indispensable continuar resistiendo ante la política de un enemigo que no ha cambiado en un ápice su política exterior para Cuba y para con el mundo. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo audio chat. Los esperamos. Patricia, y patria muerte y socialismo muerte, venceremos. Evidentemente. Venceremos. Patria venceremos. Muerte. Así mismo. Gracias, venceremos. Gracias. Venceremos. Viva Cuba. Abajo el bloqueo. Viva Cuba, abajo el bloqueo. Viva Fidel. Fidel siempre entre nosotros. Fidel el faro y guía.
Gracias a todos. Muy bueno, Gilo, tu intervención. Muy buena. Muchas gracias. Era solamente que viví eso en primera persona de verdad y hay que ponerse en ese Hay pedazo. que darle dimensión humana a este tipo de cosas, porque no estamos hablando en abstracto, hay que darle dimensión humana a las cosas. Sí, así mismo es. Abrazo. Exacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Patria o muerte venceremos. Buenas tardes, venceremos. Gracias a todos. Muy bueno el tema. Patria o muerte venceremos.